Doctora Fátima Valladares recibe un cordial saludo de nuestra parte del grupo número 2 y a continuación le vamos a exponer nuestro tema, que es la comunicación. Los integrantes son Colimba Jorge, Contreras Jaime y quien le habla, Estrella Paola. Bueno, mi nombre es Paola Estrella y les voy a llevar a este mundo fascinante de la comunicación. ¿Pero qué es la comunicación? ¿Cómo podemos comunicarnos? Entonces, a continuación nosotros les vamos a presentar. La comunicación es una actividad consciente que toca intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir un significado a través de un sistema compartido de signos o normas. Los pasos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte del receptor. Las partes de la comunicación, como ustedes pueden observar en este gráfico, consiste en el emisor, el mensaje, el canal, la respuesta y el receptor. ¿Pero qué funciones cumplen estos parámetros? El emisor es quien comunica la información. El mensaje es lo que nosotros queremos transmitir. La respuesta es lo que nosotros queremos darle al emisor y el canal es por el medio en que lo hacemos. La comunicación científica. La comunicación científica es el sistema por el cual los científicos o investigadores crean y distribuyen, usan y conservan sus trabajos. También existen tipos de comunicación y uno de los más importantes es la comunicación oral y escrita. A continuación yo les voy a comentar sobre la comunicación oral. Y este es el acto de comunicarse utilizando la lengua o mediante la voz. Como por ejemplo, ahorita yo estoy transmitiendo mi mensaje por medio del canal que es mi voz. Cada técnica empleada con el fin de intercambiar ideas tiene un campo de aplicación muy variado. Otro de los temas de la comunicación y uno de sus tipos es la escrita. Y esta es la interacción entre el emisor y el receptor. Esta no es inmediata e incluso puede llegar a no producirse, nunca, aunque aquellos escritos perduren para siempre. Nosotros tenemos en la comunicación escrita lo que es varias cosas como, por ejemplo, las cartas, los mails y todo eso nos ayuda a tomar como por ejemplo a la comunicación escrita. Muchas gracias. Mi nombre es Jaime Contreras y les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. Primero, tenemos que es la comunicación oral y escrita. Es el intercambio de información, como son conocimientos, ideas, estados de ánimo. Esto tenemos entre dos o más personas para que se realice la comunicación. Para que se produzca un acto comunicativo es necesario de los siguientes elementos, que sería el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el medio o canal, la situación o contexto y la retroalimentación. Y por último tenemos el ruido. Ya. Tenemos los elementos de la comunicación. ¿Qué es el emisor? Es la persona que elabora y transmite el mensaje. El receptor, persona que recibe e interpreta y comprende el mensaje. En el caso del emisor y el receptor tenemos la comunicación bilateral, que son ambos interlocutores, que quiere decir que tanto la persona emisor se convierte en receptor y el receptor también se puede convertir en el emisor. Y también tenemos la comunicación unilateral, que quiere decir que solo una persona es el emisor y la otra persona es el receptor. También tenemos el mensaje, que es el contenido informativo a través de signos, señales o depende de la situación. Tenemos el código, que es el conjunto de signos que se relacionan entre sí. Estos pueden ser idiomas, signos, gestos o incluso con música. También tenemos el medio o canal, que es el medio físico o medios sensoriales por los que se difunde y también se interpreta el mensaje. Tenemos la situación o contexto, que es el conjunto de circunstancias que influyen en el acto de comunicación. Este puede ser el lugar o las personas con las que nos rodeamos. La retroalimentación. La retroalimentación, al igual que la comunicación bilateral, tanto el receptor como el emisor interactúan entre sí. Y por último tenemos el ruido, que es las dificultades que impiden que los mensajes sean recibidos correctamente y que sean interpretados de diferente manera.
La relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. Tenemos que la lengua es universal, la facultad del ser humano de comunicarse. También tenemos que la lengua es social, sistemas de signos, idiomas o patrones mentales. Y por último tenemos el habla, que esto se requiere de una persona, es decir, individualmente, que es la realización física del idioma. Ya. En la comunicación se divide en lengua y lenguaje. Es la comunicación que se interrelaciona entre sí. En lengua es el conjunto de elementos escritos y orales que intervienen en la comunicación. Entre estos tenemos los idiomas que hablen en distintos lugares. Por ejemplo, podemos tener el español, el francés, el inglés, el italiano, el portugués, entre otros más. También tenemos la segunda parte, que es el lenguaje. El lenguaje a su vez se divide en habla, en norma, en uso e idiolecto. Tenemos el habla. Habla es el uso de la lengua dentro de características propias de cada comunidad lingüística. Por ejemplo, tenemos que el español de aquí de Ecuador es muy diferente al que se usa en España. Tenemos la segunda división del lenguaje, que es la norma. La norma es el reglamento o convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua, ya sea por tradición o porque es aceptado o pactado por un código. Tenemos también el uso. El uso es la práctica del lenguaje y dependerá de la intención comunicativa y también es la función del lenguaje. En último caso tenemos el idiolecto, que es el lenguaje que se emplea en determinados grupos sociales o culturales, es decir, que es algo más propio y íntimo de cada persona. Mi nombre es Jorge Colima y yo les voy a presentar lo que son funciones del lenguaje. Se entienden los distintos cometidos con el lenguaje, se usa por parte del ser humano. Estos propósitos han sido estudiados fundamentalmente por la lingüística y la comunicación, de forma de que por lo común se ha dado una función del lenguaje por cada factor de la comunicación, que interviene en el proceso, siendo lo más normal que una función domine o prevalezca y las demás estén subordinadas. A continuación les voy a presentar lo que se deriva de las funciones del lenguaje. Funciones del lenguaje. Uso de la lengua que se hace de un hablante según sus intenciones. En lo principal, el número 1 es lo que es la referencia. Se refiere a hechos, cosas, ideas. Se manifiestan en oraciones enunciativas. Su intención es informar. La segunda, emotiva, se refiere a el propio hablante, se manifiesta en admirativas, denunciativas, entonación. La intención es expresar sentimientos. Connativa, se refiere a el oyente, se manifiesta en imperativas o entonación. La intención es hacer que actúe. La siguiente es fática, se refiere a el canal de la comunicación. Se manifiesta en interrogación, repeticiones, frases hechas. La intención es abrirlo, cerrarlo, mantenerlo. Poética. Se refiere a el propio mensaje. Se manifiesta en el estilo de figuras. La intención es causar extrañeza. Metalingüística. Se refiere a el lenguaje. Se manifiesta en definiciones, aclaraciones. La intención es compartir mejor el código. Bueno, a mí me ha tocado también lo que son las técnicas para hablar en público. La primera, la preparación. Siempre es importante estar bien preparado. Investiga hasta que domines el tema a la perfección. Todo orador debe conocer muy bien la información que está presentando a las personas. De otra forma les estarás mintiendo. Además de investigar, debes organizar toda tu información. Al organizarla, será mucho más fácil de recordar y podrás expresar de manera fluida tus ideas. 2. La práctica. Es muy importante que practiques tu presentación completa al menos 10 veces frente a un espejo, antes de tu presentación real. Esta práctica te ayudará a observar y corregir tus movimientos corporales y también a reaccionar.